Hola, bienvenidos a la clase de lenguaje y literatura de octavo grado. En este video veremos algunas orientaciones para resolver la guía de la fase 3, semana 5. El contenido que abordaremos es la narración no literaria, elección de un punto de vista, relaciones de consecutividad y de causalidad como parte del esquema de la narración, la fuerza del tiempo en la narración, narrar en pretérito o pasado o en presente, la cohesión textual, la referencia intratextual endofórica. Entonces estos son los contenidos que vamos a abordar. Como actividad 1 debes leer el texto de Monumento a la Revolución. Aquí solo he puesto un fragmento, en la guía aparece completo. Y debes identificar si es una narración literaria o no literaria. Recuerda que una narración no literaria narra hechos reales. Por ejemplo, reseñas periodísticas, tal vez alguna información histórica, relatos científicos, alguna narración de un partido de fútbol, por ejemplo, una narrativa sobre un partido, entonces algo real, histórico. Y la narración literaria tiene que ver más con la imaginación de un autor. Entonces, al leer el texto de Monumento a la Revolución, debes identificar si es narración literaria o no literaria. La narración es un concepto que se desarrolla en diversos ámbitos, en cuentos, novelas, mitos. También se utiliza en el periodismo. A diario vemos narraciones periodísticas en la televisión o en internet. También la narración es utilizada por los historiadores, por los abogados, jueces, detectives, policías, cuando narran o escriben un acto delictivo. También la narración es utilizada por los científicos y a diario hacemos narraciones orales de lo que hacemos o no sucede. Esta imagen es de arte rupestre, el arte más antiguo de la historia, y podemos encontrar un texto expositivo sobre cómo se elaboró la pintura, los ingredientes. Por lo tanto, el texto busca informar, transmitir un conocimiento. En cambio, un poema, tenemos una imagen que hace alusión a un poema de Alfredo Espino que se titula Un rancho y un lucero. Tal poema busca provocar un impacto artístico y profundo. Esto nos ayuda a comprender la diferencia entre narración literaria y narración no literaria. Veamos los principales rasgos de la narración. Tenemos en primer lugar que abundan verbos que expresan acción o movimiento. Por ejemplo, llegar, salir, viajar, volver, venir. Entonces abundan muchos estos verbos. También predomina el sintagma verbal sobre el nominal. Entonces el sintagma verbal tiene como núcleo principal un verbo. En cambio el sintagma nominal tiene como núcleo un nombre. Por ejemplo, en la oración, aquel día lluvioso volvimos a casa. Entonces el sintagma nominal es aquel día lluvioso. También hay pocos adjetivos y complementos de nombre. Recuerda los adjetivos posesivos, demostrativos, entonces hay pocos adjetivos. No significa que no los tenga, sino que no abundan mucho. Y también los complementos de nombre. También abundan los complementos circunstanciales y las oraciones subordinadas adverbiales. Por ejemplo, en la oración, los niños se escondían en el jardín. Entonces es un complemento, la oración tiene un complemento circunstancial. Entonces, por eso en la narrativa a veces se es muy específico con algunos detalles. Luego, los tiempos verbales más frecuentes son el pretérito perfecto simple. Por ejemplo, son acciones ya terminadas. Por ejemplo, comí, fueron, hicieron. Entonces son acciones ya finalizadas. Y en cambio el pretérito imperfecto son acciones que aún no terminan. Por ejemplo, hablaba, caminaba. Y también se usa bastante el presente. Entonces
juego, camino. Se utiliza bastante el presente dependiendo de quién sea el autor de la narración. Entonces de eso va a depender qué tipo de tiempo se va a utilizar en la narración. Para escribir una narración no literaria debes tomar en cuenta lo siguiente. Primero, sobre el narrador. Debes definir si el narrador va a ser protagonista. Si es protagonista, se escribe en primera persona. Entonces, como que yo esté contando una historia. Por ejemplo, mientras yo caminaba hacia el parque, mientras viajaba, me encontré con unos amigos. Entonces se habla en primera persona. O si es testigo de la historia, se escribe en tercera persona, se hace referencia a otras personas, como que yo esté hablando de otras personas. Por ejemplo, le sucedió a tal persona, entonces hago referencia a una tercera persona. También debes tener claro los personajes, cuántos y quiénes van a ser los personajes. Entonces, por ejemplo, puedes recordar algún acontecimiento, algún viaje, alguna experiencia. Entonces recuerda qué personas hubieron ahí y esos son los personajes. Luego, sobre las acciones, vas a narrar alguna historia familiar o alguna experiencia en la escuela. Y también sobre el tiempo. Momento en el que suceden. Recuerda que la narración no literaria es algo real, es algo que ha sucedido. Recuerda que la narración no literaria expone hechos reales de interés para los demás, por ejemplo, reseñas periodísticas, descubrimientos científicos, así como el vuelo de SpaceX, que es una empresa privada, la primera empresa que lanza un cohete privado al espacio. Entonces son narraciones no literarias. El descubrimiento científico, alguna reseña sobre deportes y así. Entonces esto para que no olvides en qué consiste una narración no literaria. La referencia endofórica establece una relación entre expresiones lingüísticas y un elemento que ya apareció o aparecerá después. La referencia anafórica hace alusión a un nombre que viene antes del discurso. Por ejemplo, Marcela no se rinde. Ella es muy capaz. Entonces, el pronombre ella hace referencia a Marcela, al nombre. Entonces, esta es una referencia anafórica. En la referencia catafórica, primero se escribe el pronombre y después el nombre. Por ejemplo, le dije a Michael que estudiara. Entonces, le es el pronombre y Michael es el nombre. Entonces, este es un recurso muy utilizado en los textos narrativos para no redundar. Por ejemplo, en esta oración, Marcela no se rinde, Marcela es muy capaz. Entonces, estoy redundando el nombre. En cambio, si digo Marcela no se rinde, ella es muy capaz. Con el pronombre ella, hago referencia a Marcela y se entiende. Por eso se dice que es una relación biunívoca entre distintos elementos. Ahora debes identificar en el siguiente texto si hay una referencia anafórica o catabórica y argumentar tu respuesta. El texto es bien corto y dice los recursos naturales son los bienes o servicios que proporciona la naturaleza sin la intervención del hombre. Estos incluyen, por ejemplo aquí, estos hace referencia a algo anterior. Estos, si leo de aquí para allá no entendería, pero lo que hemos leído antes están los recursos naturales. Entonces esto se refiere a recursos naturales. Entonces, ¿qué tipo de referencia hay según lo que hemos visto? Y así lees todo el texto y vas a encontrar otras referencias. Por último, debes escribir una narración no literaria. Elige un tema que te interese mucho y pregúntate qué contarás o sobre quién y también quién lo narra. También identifica los hechos principales. Puedes hacer un esquema, así como este esquema que está acá. Digamos, si vas a
pongamos un título, por ejemplo, un día en el campo, o un día de paseo, un día en la escuela. Entonces, como la idea principal, y a partir de esa idea principal podés identificar otras 3 ideas sobre qué hechos vas a narrar, y así puedes hacer un esquema y después hacer la narración de acuerdo a las ideas principales, y también la intencionalidad de tu texto. Entonces, con qué finalidad lo vas a escribir. Recuerda que todas las actividades que menciona la guía debes hacerla en tu cuaderno y enviarla en fotografías a tu docente. Muy bien, te deseo mucho éxito en la realización de esta guía.